está como todos los jueves con nosotros en la radio, Elisa Fernández, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Y ¿Cómo estás? bien, sin poder creerlo demasiado. Yo no lo puedo creer tampoco puedo creer lo que podamos hablar hoy de don Raúl Ricardo. Finalmente. Creo que hace cuánto, Eli. ¿Hace cuánto que lo teníamos preparado? No sé, dos meses debe, dos meses debe hacer tranquilamente. Por una cosa o por otra, nos cayeron un par de jueves feriados también. Sí. Te digo porque tengo un curso que le doy feriado y perdí un par de clases. Y bueno, aquí estamos finalmente. Aquí estamos. Se resistió la democracia. Así que bueno, nos fuimos por el lado de Alfonsín, nos fuimos por el lado de un tipo que es, ¿vos sabés que era pisciano? Yes. Nació el 12 de marzo del 27, hace un montón. Ustedes saben que se lo mandé yo a ella y bueno, se le olvidó. Maestro. Bueno, sí. Che, en Chascomús, este hombre, abogado de profesión, empezó como... ¿Siglo pasado? Él, sí. Nació el siglo pasado. Él empezó como concejal y en el 55, empezó en el 54, en el 55 preso, o sea, la verdad que el tipo no fue... Y sí, no fue muy interesante, ¿viste? La Revolución Libertadora, el tipo era un concejalito ahí en Chascomús y terminó preso, y siempre de raigambre socialista. O sea, dentro de la Unión Cívica Radical, pero con ideas de izquierda, de centro-izquierda. Centro-izquierda, ¿sí? Tiradito para la izquierda. Siempre formó parte, obviamente a él le tocó ser en su juventud, o mediana edad quizás, estaba en la época en la década del 70, donde había mucha violencia en Argentina, de todos lados. Izquierda, derecha, de todos lados, y el tipo se mantuvo fuera de esa, o sea, en contra de la violencia como forma de solución de conflictos desde su juventud ya. Y formaba parte de la Unión Cívica Radical, que estaba en contra de la lucha armada. En sus inicios, para los que no conocen esa época, el radicalismo estaba comandado por Ricardo Balbín, que era el antagonista perdedor de Perón, claro. Y Alfonsín aparecía como algo nuevo, ¿no? Perdió varias elecciones con Balbín, hasta que finalmente en el 73, o sea, pierde también con Balbín. Balbín quería gobernar, o sea, la línea de Balbín quería gobernar con el peronismo, veía el peronismo muy debilitado porque Perón estaba muy grande, entonces quería gobernar con el peronismo. Alfonsín no, Alfonsín quería romper, ¿no? O sea, unos querían gobernar, fíjate, se repite la historia, ¿viste? Sí. Tenés una parte de ¿Los radicales K? Bueno, sí, por eso, bueno, se repite la historia en el sentido de que siempre tenés a alguien que quiere apoyar y gobernar con, y otro que quiere romper. Es algo normal. Finalmente, bueno, conocemos la historia, que toda esa época es de mucha violencia. Él en 1975, y esto me parece, antes del golpe, me parece muy rescatable y representativo. Él se reúne y forma lo que se conoce con el nombre de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, junto con su fundadora, que es Rosa Pantaleón. Pero en el 75, porque la violencia era de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde vos quisieras. Entonces estaba hizo presentaciones después en el 79 en la OEA, ya en la época de los militares. Presentó esta asamblea 5.000 denuncias sobre, obviamente, situaciones fuera de la ley, digamos, ¿no? Asesinatos, secuestros, de distinta índole. De la AAA, de la guerrilla, de los militares, de distinta índole. Yo empiezo, o sea, en mi vida personal, acá me meto yo un poco en la historia, empiezo a conocer a Alfonsín particularmente me llama la atención en el 82. 1982, yo muy chica, adolescente, y la verdad es que no había, en esa época obviamente había menos medios, entonces yo leía una revista, siempre me gustó la política, tipo Mafalda, y leía una revista que se llamaba Humor, ¿no? Que era la revista que hablaba de política, era el medio político, porque en la televisión, en las radios no se podía hablar de política, aunque en algunos lugares sí. Y esa revista lo reflejaba. Y algunos se animaban a hablar de política. En 1982, antes de Malvinas, el 31 de marzo, sabemos que hay una manifestación muy importante, muy popular, para tratar de derribar al gobierno militar que estaba en el poder.
de la cual participa, entre otros, Alfonsín, pero también en toda la CGT, todo el arco, qué sé yo, estaba Allende, estaba el MID, de los distintos partidos políticos, por supuesto el peronismo, todos tratando de que se vayan. Sabemos que pasa Malvinas. Y entonces allí pasa Malvinas, yo adolescente, pensábamos en ese momento, llevados por la única comunicación, por los medios de comunicación que te llevan, siempre los medios de comunicación te llevan, más cuando sos chico, y decían que íbamos a ganar. Bueno, decían que íbamos a ganar. Yo en historia, en la época mía, estudiaba la guerra del Peloponeso y cómo fulanito de tal le ganaba a menganito de tal porque venía por arriba de una montaña. Era lo que se estudiaba de historia pero lo estudiábamos bien, ¿no? Pero nos enseñaban eso porque no querían hablar de lo actual. Entonces pensábamos que íbamos a ganar. El único que se animó a decir por televisión que no le podíamos ganar, que yo pensé que era un traidor, fue Raúl Alfonsín. Ahí fue cuando me llamó la atención. Yo dije, este es un traidor, no quiere a la Argentina. El tipo en un reportaje en vivo, con un tipo que iba con el microfonito, se anima a decir en vivo, con los militares a full, la verdad. Che, está la OTAN. No podemos ganarle. Argentina no le puede ganar a Gran Bretaña, a Estados Unidos y toda la organización del Tratado del Atlántico Norte. El odio que le agarré. El otro que dijo la verdad también fue Jorge Sábato. Ese también se animó en vivo. A mí me gustó también. Después lo seguí como escritor. En fin. Verdad. Verdad. Se arma una campaña. Sabemos que esa campaña fue espectacular. Sí, tengamos en cuenta que es como dice él y se decía... Estamos ganando. Pero claramente. ¿No? Estamos ganando. Bueno, después, el tema de Malvinas es un tema aparte. Pero finalmente perdemos. Jugamos un mundial en el medio, ¿sí? Yo hace 2 semanas viajamos con la escuela al Arca. España nos dice. No, al Arca, y había un veterano de Malvinas que hablaba. Decía, ellos no podían entender, ellos estaban tirados ahí en Puerto Argentino, este tipo era de logística, y no podía entender que estuviéramos jugando un mundial. El flaco en un momento determinado, nosotros se estaba jugándose el mundial, y él tenía que enfrentarse a los británicos más los gurkas cuando ya casi no tenían armas, y en un momento al final, antes de la rendición, le dicen carguen bayonetas. Y nosotros estábamos jugando un mundial. Unas cosas extrañas que pasaron en esa época que te hace como Bueno, en medio de esto finalmente los militares no les queda más remedio que retirarse, por las buenas o por las malas, por las buenas, y llaman a elecciones. Nos jugábamos todos que quién ganaba de vuelta. El peronismo. Estábamos todos convencidos que él ganaba el peronismo. 1983. Se empieza esta campaña, obviamente. Candidato por el peronismo en 1983. Ítalo Luder. Señor y un candidato a gobernador. Herminio Iglesias. Gracias, no me podía acordar el nombre. Herminio Iglesias. Personajes impresentables, sí los he visto. Personajes impresentables. Y violento. Era un tipo muy violento, con poca preparación, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Se hace toda la campaña. Alfonsín, obviamente, si hay algo que no se le puede negar, es que tenía unas dotes discursivas extraordinarias. Por un lado estaba Ítalo Luder, que había estado en el gobierno de Isabelita, un hombre muy grande, y con todo el peronismo pesado, sindicalista pesado, por detrás. Nosotros lo que veíamos desde el ciudadano de a pie, como dirían, era un tipo que iba por el lado de la República, y otro que iba por el lado de recuperar el poder para el pueblo, muy tipo revolucionario. Seguía con el mismo discurso de la década del 70, un poco de la década anterior, y este iba por el lado más de lo democrático. Tuvimos que elegir. Una cosa muy interesante fue que Alfonsín fue el primero que contrató en Argentina un publicista.
para que le hiciera la campaña. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé si te acordás que era el ahora Alfonsín, era como un lema, después decía Raúl Alfonsín y era como un loguito con la RA de República Sí. Argentina, coincidía con Raúl Alfonsín, cual. con un loguito celeste, o sea, era toda una impronta bastante moderna para la época. Y bueno, cuando te recitaba el acto de cierre de él, era el preámbulo de la Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, Pero- ¿no lo acordamos? Sí, pero no por Alfonsín, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No sé, no sé en tu caso, pero no sé, en yo Rosario, tampoco. pero a nosotros en Chacabuco, digo, Sí, sí, a mi generación en cuarto grado, sí. Te hacían recitar. cuarto, quinto, Por ahí. recién había asumido Alfonsín, Sí. nos hacían estudiar el preámbulo de la Es- Constitución. Es que habíamos estado sin Constitución mucho tiempo. Claro. No, es que Era no. era un simbolismo hermoso. Era. Era un simbolismo hermoso. Y eso lo vio Alfonsín, lo usó como método de campaña, pero la realidad es que él denunciaba, más allá de este simbolismo, un pacto militar sindical. Él decía que los sindicalistas habían pactado con los militares, que los militares los iban a dejar gobernar y no les iban a tratar de hacer ningún golpe, siempre y cuando ellos no hicieran ningún juicio por el tema de todos los abusos que hubo durante la época dictadura. de la dictadura. Alfonsín denuncia ese pacto. Y entonces ahí empezó, ¿no?, toda una pelea previa a las elecciones, lógicamente, donde vos tenías, por ejemplo... Mucha cosa, ¿Eh? tenía mucha cosa encima. Sí, Alfonsín. sí. La democracia tenía muchas cosas encima. Sí, era muy complicado. O sea, nosotros ahora nos olvidamos y hay muchas cosas que damos por sentadas. Sí. Pero en un momento la juventud peronista y la juventud radical estaban separadas, por supuesto, y el lema de la juventud peronista era "Somos la rabia". Y el lema de la juventud radical era "Somos la paz". No había encuestas en ese momento, no existía. Todos pensábamos que ganaba La Luder, rabia. que ganaba la rabia. Y que volvíamos otra vez al círculo de la violencia, democracia, violencia, democracia, violencia. Era el círculo del cual no podíamos salir. Hasta que hay un último acto, yo no sé si eso fue la frutilla del postre, o si fue determinante, o si igual hubiese pasado. Pero en el último acto, millones de personas en Buenos Aires, muchísima gente en Rosario, yo lo fui a ver, y se te ponían los pelos de punta cuando... Pero en el último acto peronista, que habían puesto no sé cuántos millones de personas, chicos, en el obelisco, ahí donde estaban reunidos, y en el atril, donde estaban, no el atril, sino en el palco donde ellos estaban hablando, cuando estaba hablando fundamentalmente, o sea, el del radicalismo había sido tranquilo, y en el del peronismo sacan un cajón con el logo de la Unión Cívica Radical, los colores típicos, el blanco y rojo, y está Luder hablando ahí porque estaba medio tonto, y se le cruza a Herminio Iglesias y le quema el cajón. Y eso se vio en televisión abierta, que en ese momento tenía mucho rating, porque todo el mundo miraba eso. Porque era lo que se veía, era el medio de comunicación masivo. Y creo que si había alguna duda, eso fue determinante. Finalmente gana Alfonsín, como ya sabemos, el 10 de diciembre del 83 asume. ¿Cómo será ese evento? ¿Cómo? ¿Cómo será que yo tenía 10 años y estaba al tanto? Mira, es que fue terrible, Iván. Claro, estoy pensando eso, porque yo terrible. tenía 10 años. Fue terrible. Más allá de que yo tenía una abuela periodista y que amante de la política, y una vecina que también era radical y que terminó siendo ¿cómo se dice? No es en social. ¿Asistente? Sí, pero en ¿Desarrollo? desarrollo. Uh-huh. Recibía las cajas pan después en Ah, su sí, casa, sí, digamos. sí. Estaba en un barrio y en un súper político. Yo recuerdo tener 10 años y enterarme, que me explicaran qué había pasado con el cajón, la cara del señor. Después en la revista Gente, recuerdo como si fuera hoy. Mira, que yo tenía un ojo chingado y me daba muchísimo miedo el señor. te cuento, yo estaba en el secundario
en ese momento. Mi secundario dependía de la Universidad Nacional de Rosario, yo estaba en el Superior de Comercio. Y los edificios eran contiguos, tenían un patio en común del cual vos podías saltar de un lado al otro. Entonces los profesores, al final, en el último año, cuando ya estábamos en elecciones, contaban que en los momentos de violencia, en la década del 70, ¿no? Y en la época de los militares, los dos primeros años o el primer año, saltaban los chicos de la universidad y se escapaban y pasaban por el otro lado y los perseguía la policía y te contaban todas esas situaciones. Yo he vivido situaciones de explosiones allá en Rosario, o sea, era la violencia real. Entonces, volver a eso, claro. Vos pensabas, otra vez. No, tal cual. Cuando se quema eso decís, otra vez. Y el tipo te ofrecía otra cosa, el otro. Bueno, gana, asume. Y él tiene un diagnóstico. Él tiene un diagnóstico. ¿Te acordás qué pasó en Rosario el día que ganó? Hay unos festejos de la... Bueno, hay que decirlo, pues eso lo cuento siempre. Festejo de la... Acá era como en el Mundial. Sí, un festejo terrible. Porque todo el pueblo. Pensamos, a ver, él decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Pero salíamos de el gobierno militar fue horrible. Ay, no. Yo lo viví como adolescente. Fue horrible. Yo no podía salir. Tenía que llevar documento. Nos hicieron hacer el acto de oscurecimiento con sábanas porque nos íbamos a pelear con los chilenos. Perdimos la guerra. Te sacaban miedo. Gente. No podías hacer nada. Era horrible. De golpe, pero no queríamos la otra violencia porque era más de lo mismo. Entonces, de golpe, que viniera alguien que me dijera va a haber paz, cuando vos estás o represión o violencia, decís, quiero esto. Qué esperanza, qué ilusión. Tal cual. Lamentablemente la ilusión fue tan grande que después cayó la decepción. Porque con la democracia no se come, se cura y se educa. Eso era mentira. A mí me mintió Alfonsín. Ese fue el primero que me mintió. Bueno, en definitiva... Solo con la democracia. Claro, no es condición suficiente, no alcanza, no es condición suficiente. Pero bueno, eso uno lo entiende después. El diagnóstico de Alfonsín era claramente, el tipo odiaba la economía, la verdad. No le gustaba, no le interesaba el tema de la plata. Y el diagnóstico de él es que Argentina tenía un serio problema político y civil, lo cual era cierto, pero la plata también importa. Pero él no la tenía dentro de sus prioridades, era socialista, él creía que el Estado podía resolver todo. Bueno, era su ideología. Entonces él quería eliminar el concepto, lo autoritario, quería abrir a la libertad de expresión. Los medios no podían expresarse libremente. Nosotros lo tomamos hoy, cualquiera dice cualquier cosa, le dice al presidente que es un tarado y no pasa nada. Anda a decirle, en la década a los militares, anda a decirle. Armó una cosa que llamó el Congreso Pedagógico Nacional y eliminó la censura. ¿Y por qué te marco el Congreso Pedagógico Nacional? Porque en aquella época... los que queríamos estudiar una carrera universitaria, no es como ahora que vamos a la universidad y entramos. Vos tenías, por ejemplo, en Ciencias Económicas para contador, vos tenías un cupo, para contador de la UNR de Rosario, vos tenías un cupo de 200 lugares para todo Rosario y zonas aledañas. Y no es que había universidades en otros lugares y en otras ciudades como está la UTN acá. No había nada. Solo estaba La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán. Las grandes capitales. Y había 200 lugares. Claro. Y para entrar era un examen de ingreso. De alto nivel, además. Y hay un cupo. El nivel era simple. Iban a rendir, qué sé yo, 2.000, 3.000. Entraban 200. Y entraban 200. Yo había ido a un secundario, como dependía de la universidad, que entraba directo. Bien. Éramos 30 que entrábamos directo. Y aparte 200, o sea, eran 230. Y él dice, no, esto no puede ser así. La universidad tiene que ser gratuita y para todos. Puede haber un examen de ingreso, pero no va a ser limitante en cuanto al cupo. Sí se pone él se ponía un número, vos tenías que aprobar con un determinado número, pero no había un límite de, si lo aprobabas, entrabas. Exacto. Entonces imagínate que en esos años pasó de ser una universidad de curso de primer año de 200 a 2.000.
O sea, las comisiones en primer año, no sé, pues yo entré en la universidad ese año. Él gana en diciembre, yo entro en marzo. La universidad era un caos. Además, política universitaria, el movimiento nacional reformista, socialista, ¿no? Dentro del, o sea, que se crea el movimiento nacional reformista dentro de la Universidad de Rosario y otros parecidos. Bueno, toda una época de muchísima revolución. Bueno, ahí estaba con la democracia se educa. Totalmente. Bueno, ese era el concepto. Él le pone el foco en algunas cosas, o sea, por ese lado, ni hablar, que me gustó. Un poquito desprolijo, pero bueno, me gustó. Saca el divorcio vincular. No había ley de divorcio en Argentina. Te podías divorciar, Abogado, cagaste. Y bueno, pero saca el divorcio vincular. No, lo digo para que la claro gente también entienda cosas. Che, saca la patria potestad compartida. Porque la patria potestad, hasta Alfonsín, era de los hombres. Vos querías patria potestad, no tenés. Él saca la compartida. Imagínate, ¿no? El odio que generó, porque tuvo que romper. Un feminista. Un feminista. Racionalista. Sí, pero en esa época era un feminista. En esa época era feminista. Atentaba contra el patriarcado. Pero no existía el pedido. Ni el concepto. No existía el Por pedido. Eso, un gran feminista. Pero no existía el pedido del derecho. Sí, sí. Porque vos estabas tan asustado con el militar que si de casualidad que yo quería pedir poder salir a la noche sin el documento y volver después de las 10 de la noche a mi casa sin que me metan presa. Esa para mí ya era una ventaja. ¿Entendés? Sí. Entonces el tipo pero da derechos. Eso era grosso, ¿por qué fue tan grande? Pero el tipo da derechos que nosotros ni sabíamos que existían. ¿Entendés? Sí, claro. Y se animó, viste 1985 la película, sí. Se animó con el tema del juicio a las juntas. En lugar de... Pero, y acá doy, por favor, el juicio a las juntas, cuando los militares estaban súper en el poder, estaban súper poderosos. Las niñas súper poderosas, bueno, los militares súper poderosos. Nosotros tuvimos una Pascua muy complicada, donde yo me acuerdo mirarlo por tele, cuando salió Alfonsín a decir la casa está en orden, y yo ser muy pequeña y llorar cuando él dijo eso, porque me acuerdo el miedo que se vivía de que volvieran los militares. Se televisó el entrecruzamiento de tiros en la tablada, y yo me acuerdo ser muy chiquita y decir que por favor que no vuelvan los militares. Entonces cuando él sale y dice la casa está en orden, y yo escuchaba de rebote y entendía lo que se hablaba en mi casa. Claro. Solo entendía que por ahí podían volver y estábamos todos muy preocupados. Cuando el señor dijo la casa está en orden, yo me acuerdo que lo vi y pasé a quererlo mucho, a decir nos salvó y porque veía a la gente mayor que estaba alrededor mío, que estaba petrificada, convencida, asustadísima. Sí, tal cual. Él, pero a ver, con el tema militar, él primero el juicio a las juntas cuando los otros tenían poder. Tanto poder tenían que, como decís vos, en el 87 se produce lo de Semana Santa que vos estás relatando, con tu recuerdo de niña, de Aldo Rico. Cuando él dice la casa está en orden, la verdad es que yo leí un libro, bueno, leí varios, pero El planiferio invertido de Gerchunov, y ahí te explican que cuando Alfonsín va, o sea, porque no eran tus viejos nada más que estaban asustados. Lógico. No, Alfonsín estaba asustado. Alfonsín cuando le dice, él estaba viendo, se habían levantado, Aldo Rico estaba levantado en Plaza de Mayo, lo cuentan gente que estuvo con él, ¿no? En este libro. Sonamos, dice. Claro. Ya está. Se terminó otra vez. Porque él creía, o sea, lo ve. Dice, esto no me dan bola. Bueno, la gente amaga a ir a donde estaba, a Campo de Mayo, donde estaba la gente, porque se había juntado mucha gente en la plaza. Entonces dice, no puedo permitir este derramamiento de sangre, porque había mucha gente que quería marchar hacia Plaza de Mayo, porque no queríamos otra vez. Y el tipo va no sé si va en helicóptero, en avión, en qué va, con un militar que tenía su amigo, se sienta esperándolo a Aldo Rico. Cuando Aldo Rico entra, le dice, señor presidente, dice Alfonsín cuenta que cuando le dijo, señor presidente, él respiró. Claro. Bueno, y ahí tiene que negociar, hay que negociar.
¿no? Ahí negocia la ley de obediencia debida, donde lo que le pide Aldo Rico es, mira, juzgaste a los de arriba, bueno, cortala acá, basta. O sea, no vayas por toda la fuerza, porque toda la fuerza está metida, lo cual era cierto. O sea, yo tenía un compañero de trabajo que estaba metido en eso, que cuando me contó lo que hacía yo no lo podía creer, y no lo sabía, y era un tipo de la calle, normal, civil. ¿Entendés? Un civil, trabajaba en distribución, arreglaba los camiones por donde iban, y el tipo estaba metido, había estado metido. Entonces tiene ese alzamiento, saca la ley de obediencia debida. Y punto final. Y sí, no le quedaba Puntito mucho. rojo, no vale cantar más nada. No le quedaba mucho. Después tiene otros 2 levantamientos más, en el 88. Monte Casero y Villa Martelli. Otra vez, Aldo Rico y Seineldín. Pesado. ¿Está? O sea que ya vamos 3 intentos de golpe. Y por último está La Tablada, en enero del 89, con este buen querido muchacho Gorriarán Merlo. Le toman el regimiento de La Tablada. O sea que tiene 4 levantamientos. El último en enero del 89, que fue unos guerrilleros que trataron de tomar La Tablada. Y después viene la hiperinflación del 89. O sea, Una sucesión bochornosa de acontecimientos, diría. Que no. Igual hay algo que digamos, no sé si estarás de acuerdo, pero yo cuando pienso o revisamos cuestiones de la época de Alfonsín, digo, no era ilógico que no fuera mal económicamente, porque toda la energía estaba en que no se volvieran a meter los militares en la casa de gobierno. Exactamente. Se le fueron los años que estuvo, se fue en esa batalla. Y además ten en cuenta que le hicieron 13 paros Bueno, generales y 4.000 huelgas regionales, porque él encima quiso ir contra el sindicalismo. O sea, él quiso ir a favor de la democracia, contra los militares. Y también quiso ir con lo que se conoce con la ley Mucci, que era la ley de democratización de los sindicatos. ¿Qué es? Que no se puedan elegir indefinidamente. Eso era lo que él quería. Atornillen. Que no se atornillen. ¿Para qué? Claro. Hasta que tuvo que pactar en el 88 también, porque ya no tenía... Porque abrió demasiados frentes, ¿entendés? Abrió demasiados frentes. Y el económico estaba complicado porque venía con una hiperinflación muy grande. A ver, le habían dejado un 600% de inflación anual, 600. Lógico. Obviamente que él la lleva por mérito propio, hace el plan austral, el plan primavera, el plan la pindunga, y llega a una hiperinflación que fue febrero del 89, que fue el momento de mayor crisis que yo he vivido en la historia argentina, muy superior muy superior. Después en el 90 tuvimos otra peor, o sea, producto de toda esa hiperinflación, muy superior a la del 2001. Yo viví la del 89-90, no se puede ni comparar. Es realmente donde la cantidad de dinero absolutamente no alcanzaba. O sea, la hiperinflación es lo peor, mucho peor que el corralito. Sí, claro. Así que, bueno, tuvo sin duda grises, claros, oscuros, económicos estuvo mal, no supo manejar bien. El plan austral fue muy bueno. También había una época donde no leyó bien el contexto internacional. Veníamos por el lado del liberalismo y él se quería hacer socialista. Y no, hay que adaptarse. Y él no se adaptó en eso. Él quería seguir siendo socialista. Cuando quiso achicar el Estado, los peronistas le dijeron que no, que aparece Terraño, diciendo tenemos que achicar el gasto público. No, ya es tarde. Ahora queremos hacer nosotros. ¿Entendés? Entonces toda la presidencia de Alfonsín es como para hablar sí, largo y tendido, pero está claro que el punto flojo fue el tema económico. ¿Con quién se asesoró Alfonsín económicamente? No, trabajó con Greenspoon, trabajó con Surwil, fue su asesor principal. Pero él no hay una figura en lo económico, no hay una figura Greenspoon era su... sí, pero no no se conoce. El condenado, digamos, porque de la época de porque él Alfonsín. para él no era importante. Entonces, no, pero el de él era Greenspoon, donde él quería, es más que hace un ajuste heterodoxo. Pero Alfonsín era socialista, entonces en un momento que él tendría que haber dicho no a unos aumentos sindicales, él dijo que sí, y ahí soltó de vuelta nunca llegó al equilibrio fiscal, por decírtelo de alguna manera. O sea, ya estaba en cesación de pagos porque no podía pagar la deuda externa, y después nunca llegó al equilibrio fiscal. Nunca lo hizo, nunca lo intentó.
era de las personas que pensaban que un poco de inflación estaba bien y no pasaba nada. Bueno, errores errores más visto así económicos. hacia atrás, bastante ingenua la mirada, ¿no? Como decís vos, demasiados problemas tenía. ¿Viste cuando vos tenés demasiados problemas y decís voy viviendo el día a día? Que no podés, incluso no podés ver bien lo que hay en juego. Pero además estaba económicamente... Por eso te pregunto, para que quienes nos están escuchando entiendan, uno dice, bueno, si yo me voy a meter con esto, que estamos hablando de los militares, que estamos hablando de los sindicatos, que... Bueno, Pepe, vos ocupate de la economía y vos ocupate de todas las otros frentes que evidentemente hay en un país que a mí se me van a escapar. Pero el error de él, más allá de a quién le derivó la economía, fue no entender el contexto internacional. Él estaba en un contexto neoliberal, donde habían ganado, donde estaban Ronald Reagan, Margaret Thatcher y los que se le siguieron, pero era neoliberal. Y vos le debías plata al Fondo Monetario Internacional. Si vos no hacías alguna de las cosas que te pedía el contexto, no te iba a ir mal. Y si del otro lado la persona que podía ganar decía, como le dijo al fondo y a los demás, yo voy a hacer lo que vos decís, no te va a ir bien en lo económico. Y eso fue lo que sucedió. Bien. Inexplicable el cariño que se le tiene al señor Raúl Alfonsín cuando lo mirás, repasás la historia y seguís eligiendo quedarte con la defensa de su manera de entender ese momento político. Creo que todos estamos de acuerdo en el mismo lugar, que es que a lo mejor se hubiera dejado ayudar por alguien para mirar un poquito la parte económica, pero no sé qué pasa, que hay un lugar en donde si lo tenemos que criticar, decimos, sí, bueno, se equivocó económicamente, pero tuvo muchísimas pelotas. Claramente. Y muchísimos principios. Y fue el presidente de la República Argentina que se fue del gobierno como había llegado. Y eso, para quienes valoramos eso, es el padre de casi todo, ¿no? Un gran tipo que no pudo con la parte económica y que esto que dijo él, y creo que es representativo de su forma de ser, nos dio derechos que no sabíamos que teníamos, ¿no? Y peleó por cuestiones que ningún otro presidente en la historia de la República Argentina lo volvió a hacer. Muchísimas gracias, como siempre un placer. No puedo creer que después de 2 meses pudimos hablar del señor Raúl Alfonsín. ¿Sabías que en Chacabuco hay un nuevo lugar donde hacen tu cortina a medida? En Queen Cortinas vas a encontrar la línea Roller, con gran variedad de lonas blackout, pantallas solares sunscreen, telas bloqueadoras de poliéster y la nueva Eclipse. Además,